Nadie hablaba de esto abiertamente, pero todos lo sabían. El olor a carne quemada se mezclaba con el polvo caliente del día, mientras los tambores retumbaban en un ritmo hipnótico. Las madres sujetaban a sus hijos con fuerza, algunas en desesperación, otras tratando de mantener la compostura ante lo inevitable. Era un día de celebración para los sacerdotes de Baal, pero para aquellos que comprendían la gravedad de ese momento, era un día de horror. En lo alto de la colina, la gran estatua de 1900 en bronce brillaba bajo el sol abrasador, con las manos extendidas como si esperaran una ofrenda. El sacrificio debía ocurrir al atardecer, cuando el cielo se tiñera de rojo, como si el propio Baal exigiera sangre a cambio de fertilidad y abundancia. En medio de la multitud, un hombre llamado Asher mantenía el rostro tenso, luchando por esconder su angustia. Su hijo más pequeño, un niño de solo 3 años, había sido elegido para el ritual. La decisión había sido tomada por el consejo, y él, como jefe de su casa, debía aceptarlo sin cuestionar. Pero algo dentro de él rugía en revuelta. Había crecido escuchando que los dioses exigían sacrificios para que las cosechas prosperaran, para que la lluvia cayera a tiempo, para que la tierra no se volviera estéril. Aún así, mirar a su hijo jugando inocentemente entre los pliegues de su manto hizo que su corazón se apretara como nunca antes. ¿Cómo podría entregar su propia sangre a un Dios que nunca hablaba, nunca respondía, nunca mostraba misericordia? Asher sentía el sudor correr por su nuca mientras observaba a los sacerdotes preparar el altar. La gran estatua de Baal tenía un compartimento abierto en el vientre, donde un fuego ardía incansablemente. Pronto, los brazos de metal se calentarían hasta volverse incandescentes, y luego, uno por uno, los sacrificios serían colocados sobre ellos. Las llamas se elevarían y los gritos de los niños serían ahogados por el sonido de los cánticos y los tambores. Asher ya había presenciado este ritual antes, ya había visto los rostros impasibles de los ancianos que justificaban todo, diciendo que ese era el precio por el favor de los dioses. Pero ahora era diferente. Ahora era su hijo. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, y su mente hervía con pensamientos que jamás había osado tener. Si Baal es un dios, ¿por qué necesita sangre inocente? Si es tan poderoso, ¿por qué no bendice la tierra sin exigir dolor? Sabía que eran preguntas peligrosas, pero en ese momento, ante el horror inminente, Asher ya no podía contener la tormenta dentro de sí. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, y la ceremonia se intensificaba. Los sacerdotes, vestidos con túnicas oscuras y rostros pintados, entonaban himnos antiguos, invocando la presencia del Dios que nunca se manifestaba. El pueblo murmuraba oraciones, algunos con fe ciega, otros solo por miedo a ser los próximos en sufrir la ira de los sacerdotes. Asher sostuvo al niño en sus brazos, sintiendo el calor del cuerpo frágil contra su pecho. El niño se acurrucaba en él sin entender lo que estaba sucediendo, sus pequeños dedos sujetando la vestidura del padre con inocencia. Asher sintió un nudo en la garganta. No podía hacer esto. No podía simplemente aceptar que su hijo fuera tomado y lanzado al fuego como si fuera solo otro tributo sin valor. Pero huir era imposible. El templo estaba rodeado por guardias, y la multitud no dudaría en delatarlo si intentaba resistir. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero todo lo que vio fueron rostros conformados, personas que ya habían perdido mucho y ahora esperaban que su dolor garantizara un futuro mejor. El momento se acercaba. Los primeros sacrificios fueron traídos, y Asher sintió su estómago volverse un nudo al escuchar los gritos de las madres que tenían a sus hijos arrancados de los brazos. Algunas rogaban de rodillas,
Otras simplemente se derrumbaban, ya sin fuerzas para luchar. Pero nadie se atrevía a intervenir. El sonido del tambor aumentaba, las llamas chisporroteaban y los sacerdotes levantaban a los niños ante la multitud antes de entregarlos al fuego. Era un espectáculo cruel y sin embargo las personas observaban con una mezcla de horror y resignación, como si eso fuera un destino inevitable. Asher sabía que su turno llegaría pronto. Sentía las piernas temblar y un sabor amargo en la boca. El niño seguía aferrado a él, jugando inocentemente con el borde de su túnica, sin percatarse del peligro. Aún tenía pocos minutos para tomar una decisión que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando, en medio del humo y del alboroto de la ceremonia, escuchó un grito diferente. No era un lamento de dolor, ni una oración desesperada. Era una voz fuerte, cortando el aire como un trueno. Asher giró la cabeza y vio a un hombre de vestimentas simples, pero con mirada penetrante, avanzando contra los sacerdotes. «¡Paren! ¿Hasta cuándo mancharán esta tierra con sangre? ¡Inocente!». Su voz resonó por toda la colina, haciendo que algunos en la multitud retrocedieran instintivamente. Los sacerdotes se giraron, irritados, listos para silenciar a quien osara interrumpir el ritual, pero el hombre no mostraba miedo. El Señor, el Dios verdadero, no desea sacrificios de sangre. Ustedes sirven a un ídolo mudo que no puede hacer nada por ustedes. Arrepiéntanse antes de que la destrucción caiga sobre esta ciudad. El corazón de Asher se aceleró. Ese hombre había firmado su sentencia de muerte al desafiar a los sacerdotes de Baal, pero al mismo tiempo sus palabras despertaron algo que él mismo no sabía que existía dentro de él. La confusión se extendió rápidamente entre los seguidores de Baal. Los sacerdotes, furiosos, intentaron avanzar sobre el hombre, pero él permaneció firme, como si no temiera nada. Asher, con el niño aún en brazos, sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de él. Era una chispa pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para hacerle cuestionar todo lo que le habían enseñado. Por un momento se vio ante un dilema. ¿Debería seguir la corriente, como todos a su alrededor, y entregar a su hijo a Baal? ¿O debería confiar en esas audaces palabras y buscar otro camino? En el fondo, sabía que algo dentro de él estaba cambiando, como si las cadenas de siglos de superstición y miedo finalmente comenzaran a romperse. Los sacerdotes, furiosos, se acercaron al hombre, intentando silenciarlo con amenazas y ataques. Pero él no retrocedía. Seguía hablando, citando palabras antiguas, los nombres de profetas que Asher nunca había sabido que existían. «El Dios de Israel es el Dios verdadero», clamaba. «Él es el único que puede salvar. Abandonen a Baal antes de que la ira de Dios caiga sobre nosotros». Asher, con el niño aún en brazos, sintió una mezcla de vergüenza y valentía. Sabía que ya no podía quedarse allí, con su hijo, observando una tragedia sin hacer nada. El hombre decía la verdad. Algo dentro de Asher lo sabía y decidió actuar. Sin dudarlo, se apartó de la multitud buscando un rincón aislado donde pudiera pensar y decidir qué hacer. El sacrificio de su hijo no ocurriría, no de esa manera. El corazón de Asher latía acelerado mientras se alejaba de la multitud. Miró al niño en sus brazos, ahora empezando a notar el miedo en los ojos de su padre. El pequeño no entendía, pero sentía la tensión, el calor de la adrenalina que tomaba el cuerpo de Asher. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ya no había tiempo para dar marcha atrás. Sabía que los sacerdotes estaban distraídos con el hombre que desafiaba a Baal, y esa era su oportunidad. Con una decisión que parecía imposible, pero que no podía ser negada, Asher se giró y corrió, con el hijo apretado contra el pecho hacia la puerta del templo. Las calles estaban vacías, como si el resto de la ciudad se hubiera rendido a la creencia de que no había escape. Pero él ya no podía aceptar esa mentira.
A medida que corría, Asher sentía una paz inexplicable comenzar a llenar el vacío que antes lo consumía. Tal vez era el miedo, tal vez era la adrenalina, pero también sentía algo más, una presencia. Algo lo guiaba, como si hubiera sido tocado por una fuerza más allá de él. Sus pasos ya no estaban impulsados por el pavor a ser capturado, sino por la certeza de que hacía lo correcto. Al mirar al cielo, vio la sombra de la noche empezar a caer, como si la oscuridad representara la lucha interna que Libr